Target Creativo junto con Ardillas Dignas presentan. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, Negocios Inteligentes. Hoy nos acompaña Katzin Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches. Héctor Torres. Bienvenidos. Carlos Francis. Francis para los compas. En los controles, Gabriel Aguilar. Hola, ¿qué tal? Y su servidor, Juan Manuel Hernández. Francis, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Híjole. Hoy hablaremos del talón de Aquiles de muchas empresas. No es cierto. Bueno, Y personas. Es cierto, no es cierto. Sorry, not sorry. Vamos a hablar de la ética empresarial. Buen tema. Vamos a iniciar con me gustaría primero iniciar con la definición de ética para poder adentrarnos en la parte, ¿cómo se llama? Pues empresarial corporativa, ¿no? En este contexto. ¿Qué es la ética? La ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común. Pues hay diferentes clasificaciones de la ética. Tenemos la ética laica o secular, que es, bueno, aquella en la que regimos nuestro comportamiento. La ética profesional, médica, jurídica, docente, científica, militar, religiosa, ambiental y muchísimas más. Básicamente hablamos de un tema que se puede aplicar a diferentes rubros. Uh-huh. En este caso, lo que nosotros queremos enfocarnos es hacia la parte empresarial, ¿no? Correcto. Ok. ¿De qué se trataría este tema de ética empresarial? Pues fue bueno empezar con un concepto para generalizar nuestra mente a que no vamos a hablar desde la percepción de cada uno, que es lo que generalmente falla en las entidades empresariales, que cada quien le da la percepción que quiere, que entiende, que comprende, que desea, y no la que realmente es, siendo de manera objetiva. Entonces, ya con este pequeño contexto que nos acaba de dar nuestro compañero Francis, vamos a tratar de entender desde una postura general un poco más estos temas. Y sobre todo va hacia el cómo hacer conciencia o hacer conciencia dentro de lo personal para después ejecutarlo en una manera empresarial y tocar algunos temas y ejemplos donde empresas flaquearon en estos conceptos tan básicos como es la ética. Sí, cañón. Y creo que justo diste en el clavo cuando comentabas esta parte de verlo desde el punto de vista personal, ¿no? Exacto. Porque muchas veces, y siento que es de donde parten lo que comentabas, los ejemplos que vamos a platicar el día de hoy, que viene desde este beneficio propio, Uh-huh. antes de ver al individuo, al consumidor, pues al final al que la empresa va, que ese yo creo que debería ser el fin de cada toma Uh-huh. de decisiones de las organizaciones, pensar hacia afuera y no hacia adentro. Uh-huh. Sin embargo, pues, bueno, muchas veces, vamos a decirlo, tal vez un error humano, el voltear a ver hacia el beneficio de uno mismo. Uh-huh. Pero, pues bueno, vamos a platicar un poquito y debatir sobre, vamos a chismear sobre esas anécdotas de estas empresas. De las mayores metidas de pata de la historia. Exactamente. Por mencionar muy poquitas. Pues en esta parte, por ejemplo, la importancia de la ética en los negocios, pues que en efecto tiene una importancia en el marco legal. Sin embargo, ahorita, Claro. pues en tiempos modernos, con la parte de la viralidad y todo ese rollo, también es muy importante para las empresas tener una muy buena imagen, ya que ahorita cualquier Claro. empresa, incluso ya no solo con los clientes, sino también con los clientes externos, sino con los clientes internos, que son, bueno, los trabajadores, la gente que está en la línea de fuego con la empresa, que trabaja con ella, y ver los tipos de movimientos malos que hagan, lo hacen viral. O sea, por ejemplo, han habido muchos, ¿cómo se diría? Videos que han hecho empleados de empresas que dicen, ¿sabes qué? Esta empresa está pasando de lanza en esto, y lo suben a las redes y se queman. Entonces, parte pues del marketing responsable y todo eso, es de que para muchas empresas ya se están fijando en esta parte, que es la ética profesional y el buen comportamiento en sus actividades, pues para no manchar su imagen. Pasó de ser de una parte legal, en su mayoría, a ser puramente estrategia estrategia visual. Ahorita que comentas eso, no sé si alguno de ustedes vio el caso de Domino's, de dos empleados que eran pareja y se grabaron a ellos mismos haciendo cochinadas y
picándose la nariz y embarrándolo en la comida y Claro, ese tipo muchas de cochinadas. cosas. Esas Ese cochinadas. comentario viene muy al caso. Este- De haber comido pizza. No, pero- Sí, como de, güey, ya pásanos el link si quieres. No manches. No, pero justo Nuestra pasa cena lo se que acaba comentas de porque arruinar. grabaron eso y lo subieron creo que a Facebook Ujú. y no pensaron en el No impacto que midieron. iba a tener. Exacto. Porque hubo mucha gente que lo empezó a compartir, sí se hizo grandísimo, muchas demandas y terminaron corriendo y clausuraron y cerraron la franquicia. O sea, bueno, esa como Esa tal, sucursal, ¿no? esa sucursal, perdón, más bien. Y pues justo es eso. Bueno, cuando no empata la ética empresarial de... Sí, es que como empleado y como empresario tienes que tener súper cañón tus rubros y eso porque en este caso tú puedes tener todos tus planteamientos y implementación ética en tu empresa, pero cualquier cosa que hagan tus clientes internos te puede afectar súper cañón porque tú tienes que dar la cara. Al final, como cualquier empresario. trabajador es embajador de tu marca. Porque lo que ellos le pregunten, porque saben que trabaja ahí. Es y la cara. si él dice, no, es una... Ajá, entonces bueno, ahí ya... Es la entras. cara de la empresa. Volvemos Claro, a- pero ahora, tomando este punto, justo una cuestión de lo que comentaba hace rato Héctor, fíjate, y de lo que comentan ahorita es, tienes a las personas, tienes un tema de ética personal, ¿no? Las Claro. personas, pero ahí es más fácil de repente entender que alguien falla y busque precisamente su beneficio propio. Ujú. Sí, En el tema que estamos abordando ahorita, la situación es que no nada más es como que alguien que toma una mala decisión, sino que en realidad una ética empresarial que se tendría que entender como algo mucho más sólido, porque además Sí. depende de muchas personas y muchas otras cosas, de repente veamos casos como los que vamos a platicar, sí. en donde se necesita que un montón de gente haya permitido que las cosas sucedieran. Sí, Claro. porque además no vamos a hablar de una empresa pequeñita regional, ¿no? O sea, hablamos de monstruos, Multinacionales. hablamos de monstruos. Entonces, justamente lo que dice el profe, no nada más fue cosa del CEO o de alguien que dijo, ay, pues yo voy a fallar o yo voy a buscar el beneficio propio. No, fue un conjunto de personas que fueron, No fue el señor José subiendo el kilo de tortillas de precio y esperando ajá, que no, nadie se diera claro, cuenta. fue un conjunto que a fin de cuentas alguien maquineó, porque hay alguien que siempre va a estar con la Arriba. idea principal, Claro. pero va a haber gente que, Que lo apruebe, igual que y lo buscando el acepte y que beneficio lo- propio va a realizar Exacto. algo en colectivo, ¿no? 100%. Claro, pues podemos ver varios ejemplos. Digo, ahorita platicamos previo a iniciar esta plática. Nos daba los casos, Francis, por ejemplo, de Enron, hace varios años, cuando se presentó este Ujú. caso en donde la empresa lo que hacía era manipular su información que le daba al público en el mercado de la bolsa de valores, con lo cual pues hacía que la gente invirtiera en una empresa, pero lo que estaba presentando no era la verdad, ¿no? Estaban maquillados, y en ese caso, estados. pues definitivamente fue una situación que fue problemática, ¿no? Ha habido casos, también leía ayer un caso en Fórmula 1 hace varios años, en donde McLaren y una persona que estaba en Ferrari, se ofrecía, la persona de Ferrari, si no mal entiendo, se ofreció a darle información a la gente de McLaren No. para poder hacer los ajustes de sus coches. Órale. Pues de hecho hay creo que es Te esta pueden demandar película por de- eso, ¿no? Sí, creo que claro. esta película, creo que es la de Focus, de Will Smith, o no me acuerdo qué película, Sí, creo la que sí es de Will Smith, que que- es que- rat- que la es ajá, ladrón. que él es el que programa como ciertas cosas de la Fórmula 1. O sea, en un segmento de la película es como de yo tengo cómo puede mejorar su capacidad, pero además de que me fondeo de tal escudería, se lo voy a vender al competidor y al otro, y al otro, y al Sí, otro. sí, Y a sí. final de cuentas no les vende nada, les vende humo. Claro. Pero justamente todos era como de no, pues estás fallando a la ética al tú romper el contrato de de confidencialidad. confidencialidad. Pero eso es lo interesante de cuando dicen que la realidad supera la ficción, porque este Claro, caso que no, estamos no, no. hablando de Fórmula 1 Y pasó. Por eso me acordé, porque era precisamente igual con Y carreras. aquí, Sí. aquí el tema era una persona en un equipo contrario, lo que negoció es que después lo contrataran a él con un Sí, sí, mejor sí, puesto claro. en el caso de McLaren. Lo que se trataba o lo que se creía es que, pues obviamente más de una persona en McLaren sabían lo que estaba pasando Claro. y estaban de acuerdo en que eso se diera en un momento dado, total que fue un problema, ¿no? Pero vamos a lo mejor a casos todavía más emblemáticos y a lo mejor un poco más súper. cercanos. Y podemos empezar, por ejemplo, con el caso de Volkswagen. Hace, si no mal recuerdo, Con debía el haber sido Knox. por ahí de 2000, 16. entre 2013 y 2015 más o Ah, menos cuando se ok. presentó este Tiene tema. hasta su documental en Netflix y todo, está súper Sí. cañón.
¿De qué se trataba? ¿Quién? Bueno, yo me metí a investigar justo un poquito. De hecho, sí, también me aventé el de Netflix y por ahí algunos artículos que salieron en el momento. Y bueno, prácticamente se trata de que la EPA, creo que es en Estados Unidos, la que se encarga de regular, pues, este tema de más bien promover a que todas estas marcas automotrices disminuyan su impacto ambiental. Ujú. ¿De qué manera? Les ofrecen ciertos descuentos en los impuestos a las empresas que tengan una mejor El cumplimiento Autos de... con Exacto. menores... Impacto. con menor impacto, sí. Exacto. Y lo que se trató es que un laboratorio de investigación que es el ICCT, la verdad no me sé el nombre, pero así son sus siglas. Es el ISSSTE. Es... Ándale, investigaba el impacto porque justo en esta época Volkswagen se volvió tuvo un impacto muy fuerte porque le dio un giro completamente a la tendencia a la que iba el mercado de los vehículos de gasolina y lanzó una oferta de un vehículo TDI, bueno, que es diésel. Y justo Que ya lo traían. De hecho, ya lo traía antes, pero TDI EA 189 pero justo- de 4 cilindros. justo ellos lo que promovían o su marketing iba muy dirigido a que era diésel limpio. O sea, que su tecnología y el motor que ellos estaban... Cuando no. Que ellos habían fabricado, que era diésel limpio y que mejor rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. fíjate que hay una cosa curiosa aquí. Bueno, se presentan dos cosas en ese sentido. Justo en esa época, el tema era que Volkswagen se había definido como parte de su estrategia, si no mal recuerdo, creo que era para 2018, me parece. El tema del medio ambiente, No, ¿no? querían ser el manufacturero número 1 a nivel mundial. Que O sea, lo son. Su tema era ese. No, es que a Sí. final de cuentas lo llegaron a hacer, Claro. pero lo querían ser en ese momento, si no mal recuerdo, era Toyota el que estaba por encima bastante. Sí, porque Corolla venía arrasando. Pero lo que pasó es que justo como dentro de esa circunstancia, el tema era que ellos para poder crecer o alcanzar ese mercado que buscaban, necesitaban entrar a Estados Unidos, que había sido un mercado que siempre se les Sí. había hecho complicado y nunca Sí, habían claro. podido tener el impacto que querían. No. Específicamente, una de las áreas o los lugares en donde mayor problema tuvieron fue en California, que California es a nivel mundial, ni siquiera Ujú. podemos hablar de país, a nivel mundial es el estado como tal que tiene las normas precisamente en términos de emisiones mucho más estrictas en todo el mundo. Pues de Órale, hecho, no sabía. ahí fue donde empezaron a investigar justamente todo este relajo en 2012, donde en un trayecto de, creo que fue San Diego, San Francisco, o sea, fue un recorrido de 2,000 kilómetros aproximadamente, donde se dieron cuenta que estos autos de la familia Volkswagen contaminaban 40 veces más que lo que Sí. hacía... Que lo que era un normal, ¿no? Que su competencia, si no mal recuerdo, fue un BMW, como Ujú. Ok. la marca que hicieron como competencia para ver el parámetro. Y sí, era 35, 40 veces más contaminante que un auto normal, ¿no? Ya. O sea, pero entonces fue un laboratorio de California el que descubrió eso de las emisiones. Digo, yo lo que Yo tengo entendido que fue más bien unos estudiantes de West Sí. Virginia De West Virginia que y... fueron los que que hicieron eso. justo, bueno, justo lo que comentaban en el documental de Netflix era esta parte de que ellos querían hacer una investigación del impacto del diésel contra la gasolina, porque la tendencia iba encaminada hacia allá, ¿no? Y justo lo que encontraron fue todo lo contrario, o sea, de que analizaron diferentes vehículos, dentro de ellos este de la familia de Volkswagen, y se dieron cuenta que tenían... Es que Más bien, era la mucha idea la es que- diferencia que encontraban en Sí. esos que dijeron, oye, ¿qué está pasando? Y justo lo que pasó es que estos vehículos tenían en su motor un chip que podía detectar cuando se hacían las pruebas de... No inventes. Ese cuando nivel. se hacían las pruebas en un laboratorio y cuando se hacían en movimiento. Básicamente son pruebas como las que haces de verificación. verificación. Exacto, como las de verificación, exactamente. Entonces justo se dieron cuenta que en el laboratorio todo estaba bien, pero cuando hicieron las pruebas en movimiento, había un salto completamente... pues, Subieron las máquinas en el coche, Ajá, pusieron las máquinas que utilizas normalmente para hacer como esa verificación, Ujú. las pusieron en el coche y lo hicieron andando. y ahí fue cuando descubrieron que Los en efecto torcieron. había un... Exacto. Y que hubo mucha controversia porque justo cuando se arroja esta investigación se le notifica a Volkswagen y más bien tenían respuestas evasivas de que no, pues es que es porque lo están haciendo estudiantes. Seguramente no están calibrando bien el tema. Es que no le metiste clutch otra vez. Entonces, o sea, Más o como menos. excusándose mucho,
Hasta que llegó un punto donde ya obviamente se dan cuenta de que pues sí había una malpraxis por ahí. Y cuando ya entra un tema de que se les notifica y se les da ahora sí que de dos. La una es, se te va a multar, se te va a dar una multa y se va a abrir carta de investigación. Si tienes demandas, las demandas van a proceder. O si no, simplemente te quitamos las certificaciones de venta de autos de todos tus vehículos nuevos. Entonces, imagínate, ahí pones como en una balanza o voy a tener que pagar una ¿Eso en qué muy, año fue? muy, muy buena lana. Fue entre 2009 y 2015 cuando todo esto pasó. Y ya busqué lo que les decía de California, fue que junto con el EPA que dijiste tú Ya. y el California Air Resources Board fueron los que dieron a conocer todo de los Ya. estudios. Oye, y qué curioso, porque eso yo no lo pensaría de una marca alemana, que los alemanes son súper estrictos con el medio ambiente. O sea, neta, en Europa tiene otro mindset. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que en realidad, fíjate, el tema es que el coche como tal cumplía... En Europa las normas de diésel, por ejemplo, ya eran altas. El problema es que en California eran mucho más altas. Sí. Es decir, el coche realmente era bueno en términos de consumo, pero no les bastó, digamos, con lo que traían de la norma europea y quisieron superar la norma que tenían en Estados Unidos. Es decir, incluso iban adelantados. No era una cuestión que requerían en ese punto. Claro. Pero por querer abrazarse en el mercado en el que querían entrar, justo fue una situación que lo que hicieron fue truquear el coche para que el coche se pudiera dar cuenta cuando el coche estaba parado y entonces funcionaba distinto. Exacto. Cuando el triste coche su estaba calavera. andando, entonces obviamente modificaba la forma en que funcionaba, ¿no? Pero fíjate cómo es el hecho, o sea, ni siquiera era que fuera un mal motor. No, O no, ni no. siquiera era que fuera muy contaminante. Es decir, en Europa pasaba todos los esquemas que había en cuestión de ¿cómo se llama? De emisiones. emisión. Claro, de visión. Pero su tema fue California. O sea, el resto de Estados Unidos también pasaba. El tema fue California. Sí. Híjole. Y justo... Y de hecho el trayecto fue de San Diego a Seattle. Entonces lo que tuvieron, comentabas. tuvieron un buen Trayectote. trayecto de Claro. atravesar el país literalmente para que dijeran, oye, pues sí. O sea, lo que decía el profe, ¿no? Subieron básicamente la máquina con la que hacemos aquí en México nuestras verificaciones. Lo pusieron en la Sí. cajuela. Se dieron cuenta que andaba ahí algo truqueado. Y dijeron, ¿sabe qué? Vengan para acá estos 11 millones de unidades que produjeron con mal. Sí, y Va de pa' hecho, atrás. justo de la parte de la investigación que vi fue que después de que se publicaron estos resultados, las acciones de Volkswagen bajaron en un 60%. Sí, brutal. O sea, tuvo un impacto durísimo. Y que las multas hacia todos los vehículos que forzaron a la empresa a recomprar Ujú. fueron de $37,500 por vehículo. ¿Cuántos vehículos estaban afuera en uso que estaban contamine y contamine? Eran 40 modelos y en total eran 11 millones de unidades. Bueno, Imagínate. nada más insisto en lo otro. O sea, no era que contaminaran más, Bueno, por sí. ejemplo, que otros. Sí, sí, sí. Que Era ni el siquiera rubro. es el tema. Por Fue el ejemplo, truco. porque en Europa, cuando se dan cuenta, dicen, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Por aborazados. Entonces, en Porque Europa, aparte lo vendían. en así. Europa también tuvieron el problema, solamente que era diferente, porque en Europa les dijeron, ¿sabes qué? O sea, cumple las normas euro, No hay falla. las cumple. Pero dijeron, tú le mentiste a la gente, Claro. No las cali. si la gente quiere que le regreses el dinero, regrésaselo. Está en total derecho. Exacto. Y en Estados Unidos, por la forma en que funcionaba el tema de emisiones, pues, sobre todo en California, que fue un lugar en donde, es que California, digo, como estado en Estados Unidos, es un monstruo, o sea, podría Claro. ser más Es más grande que, importante. podría ser más grande que no sé cuántas economías en Sí, el no, mundo. cañón. Claro. Entonces, Sí, su peso el PIB de específico. California es enorme. Pero a California, ¿para qué le quieres vender un Jetta? Un Seat. No, véndeles Porsche. Y ya, te quitas de problemas. No, O no, había, Tesla. no había necesidad de meterles gol por ahí. O sea, tenías que... No, es que de hecho No, pues también es que era ese Bueno, como- pero es que año- también entrar en California, o sea, tiene una población enorme. Obviamente, pues, ¿quién no quisiera entrar en ese Sí, claro, mercado? pero también tienes que saber a qué gama te estás más bien aquí el tema es justo esa situación de decir, no te bastó. O sea, es decir, tenías un buen producto Claro. dentro de otras circunstancias, pero quisiste Ujú. exagerarlo. Por ejemplo, en este tema pensando en si fue la ética de la empresa o la ética de una persona, porque a lo mejor, digo, aquí no sabemos, pero pudo haber sido, por ejemplo, el cabeza de la empresa en ese momento, el que decidiera, ¿sabes qué? Necesito ir por Estados Unidos. A Cueste lo que alguien o a un cueste. pequeño equipo le dijo, haz esto y lo vamos a hacer de esta manera. No, y es que sí hubo muchas personas porque, bueno, de hecho creo que de entrada, el director
Ay, no me acuerdo cómo se llama. El director comercial que básicamente se encargaba de Estados Unidos, de repente cuando empezaron a ver de que murmuros y cuando de hecho salió la investigación, de repente lo regresan a Alemania y ponen otro cuate. Justo, y hubo muchísimas... Pobrecito. Se empezaron O sea, a sí. ver sospechosos. Exactamente. Y luego, ya después se empezó a ver dentro del juicio, que obviamente hubo, empezó a haber mucha investigación de correos electrónicos que había desde la madre hasta pues sí, como a los headquarters de aquí de Estados Unidos. Y ya había cierta, pues sí, como ciertas pláticas que sí detonaban obviamente que, no, pues si hacemos esto, sin decir qué era, estas son los posibles, ¿cómo se llama? Pues cómo nos pueden encontrar, por ejemplo. O si hacemos esto, nos arriesgamos a que pase esto. Así como esta clase de correos que no están como bien especificados. Sí, todo el algoritmo de Pero plan que B, plan C, plan ya B, ves plan. todo el Ujú. contexto y había muchas personas involucradas en eso, ¿no? Y lo peor de todo es que después de que ya todo el mundo se enteró, empezaron a decir que unos ingenieros, un grupito de ingenieros fueron los que Tomaron la tomaron la decisión. Sí. Los pobres becarios. Y justo, Casi, ajá, casi, justo. sí. Y estás de acuerdo, es como, ¿cómo es posible ¿Quién una es la carne de empresa cañón? de ese tamaño? O sea, que un grupo de ingenieros hayan sido los responsables de ¿cuántos De vehículos? 11 millones de millones. vehículos. Es imposible. Entonces, obviamente, hubo esa decisión se tomó por muchas cabezas y obviamente hubo muchas otras personas que lo aprobaron. ¿Y Y durante dejaron cuántos que esa años cosa fue? pasara. O sea, no fue así de inmediatez y nada más Sí, una vez, ¿no? O sea, 100%. fueron años de práctica. Y eso abrió también casos porque empezaron a revisar a todos. Sí, Se fueron a Exactamente. revisar a BMW, se fueron a revisar a Mercedes-Benz. Mercedes. Es que Que también Mercedes también andaba por ahí. siempre pasa eso, ¿no? esos Que números. a una cabeza y es cuando se empieza a destapar todo el asunto. Exacto. y Quisieron ahí ver va. si todos estaban cometiendo las mismas situaciones. Y al final, muchos de los coches, esos coches terminaron aquí en México. Los Ujú. terminaron vendiendo aquí en México. Y una pregunta, ¿cómo son, Tenemos el Bora. ¿cómo son los estándares de calidad aquí en México en cuanto a las emisiones? A nivel comparado. Francis, no, te piden mordida en el verificentro para que pase tu carro. Dime tú qué regulaciones va a haber. Sí, que Por eso, joven. Te van a dar Por les das 200 pesos y te eso, dicen, joven, ahí está eso, joven. su doble cero con un coche Pues de el Suro, o sea, 83 tengo entendido que ahumante. o sea, el Suro aquí creo que es uno de los únicos, o quizá el único país en el que se vende, porque no cumple con ninguna de las reglas de... es un ataúd sobre ruedas. ¿Sí? Básicamente, Justo pero con la moto. lo que dice, ¿no? Sí, Y que aquí se vende por lo mismo. Y ni siquiera era ahorrativo, o sea, es un pésimo coche. Lo que pasa es que, bueno, lo que pasa es que ya tal vez no era que era un pésimo coche, es que era un coche que tenía ya encima 5 generaciones. Ujú. Claro. O Sí, sea, sí, tenía ese mercado. fue el problema fue que dijeron, oye, se sigue vendiendo, Pues se sigue matando. Ah, tú pues sigue lo vendiendo. sigues vendiendo, pero tenías la tecnología de hace 20 años. Exacto. Y lo seguías vendiendo igual porque la gente lo seguía comprando. Entonces a nadie le importó, que fue lo mismo que pasó con el Bocho. ¿No? Maldito El Bocho. sedán no se vendía ya en ningún país del mundo por cuestiones de seguridad Hasta e aquí incluso en de modelo consumo. 2004. En México. Y aquí en Véngase pa' México, acá. sí. En México salió fue el último lugar en donde se vendió. Y Sí. hubo hasta una Una edición edición especial. Creo que especial fue de de... 2004, si no mal recuerdo. Pues qué buena forma para poner ¿cómo se llama? Un negocio de ataúdes. Pero no sé por qué, No, pero- por qué comentas eso de México. y ¿Qué te todo- hace Bueno, pensar algo? Pero, de- bueno, pero por ejemplo, ahorita Órale. todavía hay un tema con que muchos carros sobre todo gama baja o los vehículos de entrada que no tienen la defensa y también en sus vehículos de entrada no tienen cosas básicas de seguridad como bolsas de aire. Todos los Nissan. Nissan O sea, gama como baja. hay muchos que por ser más económico para las empresas quitar esas partes, Ujú. es por eso que el mercado mexicano todavía las permite y hay muchos carros creo que estaban El el Ver- Río, El Versa el es el coche Versa, más el inseguro. Mazda y 2, son todos los Ubers que hay un en la buen ciudad. de ¿Qué puedes esperar no, de no México? como en California, que tú eres un Tesla, güey. No, ya ves, esos Teslas y los Porsches. regalan Ah, en pero, los cereales. pero, por ejemplo, en este caso también tiene que ver el mercado. Porque Sí. la gente Sí. prefiere, oye, trae MP3. O Exacto. trae Ya, trae ya, pantalla. ¿De y qué puedo tamaño es la manejar. pantalla? Claro. Pantalla. Y nunca preguntan si tiene bolsas tiene de aire. bolsas ¿no? de Entonces, aire. Lo también- importante es ver, tiene MP3, Bluetooth y USB. Ya con eso. y ya con eso. Android Entonces, Auto y Apple CarPlay. algunas cosas van como de la mano de Sí. otras situaciones, ¿no? Entonces Exacto. ahí tal vez, pues, ¿qué está haciendo la empresa? Pues yéndose por, Condescendiendo con lo que el cliente pues más bien por lo que la Por- ley le por- exige y lo que el cliente le pide. Sí, correcto. ¿No? Si por más que le digas, oye, este coche está súper seguro, trae tantas bolsas de aire, oye, pero no trae pantallota. o los vidrios no son eléctricos. Y no lo qué puedes bueno, vender ahorita más, no y son no lo puedes eléctricos. vender más caro, ¿no? Entonces son Exacto. cuestiones que se dan. Pero
Digo, este caso es bastante interesante precisamente por todo lo que implicó. Finalmente Volkswagen terminó pagando multas altísimas tanto en Exacto. Estados Unidos como en Europa. Creo que todavía hay algunas cosas que tiene pendientes de pago, pero a nivel de industria y sobre todo pensando en el tipo de industria que estamos hablando, que es la industria automotriz y lo que implica a nivel internacional, Ujú. pues sí ha sido de los golpes más fuertes que hemos visto en términos de ética o Sí. de falta de ética en los últimos años, ¿no? Y probablemente de los más emblemáticos y los que más nos puedan enseñar ciertas situaciones. Totalmente. Sí, cañón. Buen comentario, pero Excelente por dos. comentario. Gracias por tu comentario. entonces, bueno, ese sería uno de los casos. Otro caso, traías tú algún otro caso, ¿no, Sí, Héctor? tengo dos, no sé cuál les gustaría tocar primero. El primero es el derecho a reparar y el otro caso es de la obsolescencia programada de Apple. No sé Ay, cuál bueno, es Bueno, el segundo suena vamos, bueno. Vamos con el segundo. Vamos ¿no? ¿Con el segundo? Va, perfecto. Que bueno, yo no lo dejaría nada más con Apple, ¿estás de acuerdo? Ah, bueno, sí, ya hay Con todo, muchísimas con- marcas. El tema es que fue muy sonado por la, pues no tan reciente, pero sí reciente demanda a Apple sobre el tema de, creo que fue en Canadá, que de la generación, o bueno, las actualizaciones de iOS 13 a iOS 14, estaba confirmado de que había, al hacer la actualización, se alentaba tu dispositivo forzando, o bueno, más bien buscando que los consumidores renovaran el equipo, ¿no? Inclusive dentro del juicio, o sea, lo dijeron, sí, es algo que estábamos haciendo, pero hasta jactándose de que no estaban haciendo nada malo, que al contrario, estaban No, buscando... No se diga del cable que se rompe. Exacto. No, era como si tú decías, tú te ibas a quejar, Francis, y le decías, es que mi teléfono cada vez va peor. Pues no la actualizas. Algo está mal con él. Nos decían, no, es que es por tu bien. Exacto. Y por tu bien, exacto. Por tu bien, una de las cosas que se supone que se terminó encontrando es que decían, a final de cuentas, a lo largo del tiempo, la batería dejaba de estar funcionando al en 100%. óptimas Capacidad. condiciones. Entonces, lo que pasaba, o lo que ellos entendieron según su óptica, era que para que tú siguieras teniendo la misma capacidad o que te siguiera durando el teléfono el mismo número de horas, lo que ellos hacían es que gradualmente el teléfono se iba ajustando para bajar la velocidad del procesador y de esa manera mantenerte el tiempo de batería que estabas deseado. acostumbrado a tener. Sí, te comillas, pero lo que hacen es que digas, eso está lento, te compras otro. Exactamente. Pero, exacto, y en el juicio justo decían eso, es que no estamos haciendo nada malo. O sea, buscamos que el cliente tenga la Ujú. mejor experiencia y es por eso que buscamos que renueven al dispositivo más nuevo. Sí, está bien para tus clientes, pero mal para mi cartera. ¿vale? Exactamente. Entonces, una vez que fue eso, pues perdieron ¿cómo se llama? Perdieron la demanda. Inclusive ya después pasaron muchas otras cosas que de hecho son un tema más reciente, el tema de los cables, sobre que también hay un tema ahí monopólico en el sentido de que ellos son los únicos ya actualmente que tienen su entrada única de entrada. cargador diferente. Incluso si tú quieres vender algún adaptador, alguna cosa con esa entrada, tienes que pagar Tienes que derechos. tener el derechos. derecho de uso de pues, esa exclusividad, vaya. Claro. Pero lo que decíamos ahorita hace unos minutos, no solamente es con Apple, sino creo que a fin de cuentas la mayoría de las cosas están hechas para que tarde o temprano dejen de funcionar. Así como están hechas para que funcionen, tarde o temprano van a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Sí, no, 100%. Y de hecho, creo que lo podemos ver en muchas otras industrias. O sea, yo de hecho, pimponeando esto un poquito con algunos familiares, decían el tema de que tú ves, hay muchísimos carros clásicos que todavía están allá afuera rodando como si nada, cuando hay muchos autos modernos que después de los 5 años ya te están teniendo problemas gravísimos, que inclusive Como ya la ropa. buscan. No, es Como- como... La como ropa de el fast ahorita, fashion. Fast Claro. fashion, sí. No, Eso y- también, esa industria también Yo- está durísima. Yo vi un caso de un Tesla que ya después de que, aunque sea por poquito el choque, te dicen, ¿sabes qué? Esto ya no está óptimo para que lo manejes, por tu seguridad, te bloqueamos y ya no puedes Y cargarlo. Pérdida total. Y es pérdida total y es como de, compa. Yo lo había visto en ese caso que justo lo comentábamos, que era pérdida total y después cuando buscan el repararlo, la propia marca Tesla No permite, te bloquea. no permite y bloquea
Sí, todo. porque Todo. Tesla El te decía, GPS del no, esta es carro. pérdida total. Sí, Exacto. sí, sí. Tenías ahí alguna chatarra y no la puedes utilizar. ¿no? Oye, por favor, tengo Exacto. un bocho chocado, además no poder y me ando Así, Que un- todavía acá- se mueve muy Así bien. de un día no tenía gasolina, le eché agua y funcionó. O sea, Claro. No, pero contabas tú un caso en particular que se dio. O sea, entonces Exacto. alguien tuvo un problema con un Tesla, tuvo un choque que básicamente Tesla le dijo es pérdida Pérdida total. Ujú. ¿Y qué fue lo que pasó con ese caso? Que sí, que después vendieron el vehículo para que un cuate que sí decía, no, pues yo lo puedo reparar y yo me hago cargo. Lo repara y del choque, etcétera, la computadora, etcétera. Y ya cuando busca arrancarlo, el sistema de GPS ya no servía. Ya no, ya estaba, Qué lo horror. habían sacado el Registro. registro de recargas gratuitas. Sí, como que eso también había. Creo que fue el mismo caso que. Y pues ya después hubo varios otros temillas ahí con la máquina y era justo este tema de que ya también la compra de seminuevos de esa clase de vehículos también se va a ver pues casi Restringida, ¿no? restringida, que únicamente vehículos recién salidos de agencia o que todo el sistema de compraventa lo hagas a través de ellos. Entonces Ujú. también ahí Claro, ahí precisamente lo que te atan es precisamente, si algo le pasa a tu coche, las únicas personas que le pueden meter manos son ellos. Exacto. Y Porque justo si, aquí, si existe una situación donde alguien más te lo repara, porque Bye. este fue el caso que alguien lo Te reparó, bloqueamos. Exacto. Estás no fuera. te voy a dar chance porque eres un peligro, porque no sabemos cómo lo reparaste y le bloqueaban incluso el acceso a la red de A la carga. red de carga. Ajá. exacto, Entonces ni siquiera no te iba a servir de nada. exacto. Ahí pelas Híjole. como Y- un mexicano, pelas unos cables. Lo conectas a la luz. Y es que y con justo, Durex, chicle y justo pega. ahí va hilo el tema del derecho de reparo, que justo estábamos comentando que hace 70 años Ujú. era por ley que todo producto o artículo que tú compraras tenía que venir con un manual de cómo repararlo. Inclusive dentro de ese manual tenía que venirte con... El botoncito de restart que le picabas con un lápiz. No, pero El Tamagotchi. tenía que venirte hasta con referencias de en qué lugares las refacciones están, bueno, ellos lo certifican y números de teléfono, direcciones, o sea, toda esta clase de cosas, buscando que tú, o sea, por ley, Ujú. pudieras hacer la reparación o el De ajuste, manera libre. ya sea tú por tu cuenta o que contrataras a alguien, ¿no? Y recientemente fue muy sonado el caso de los tractores John Deere, John Deere. creo que se llaman. Ujú, John Deere. Y les voy a platicar cómo estuvo el show para que aquí lo debatamos. El tema fue de que un zorro muerde un cable que iba hacia un sensor del camión. El tema es que estos tractores Ujú. ya tienen una tecnología tan avanzada que todo es por un software que básicamente checa todo el vehículo. Sí, Tiene de hecho, hasta casi como un coche. Ya tiene ya sensores así de que si vas a tener algún percance, Sí, etcétera. pues ya tienen sus computadoras donde. Ajá, incluso haz de puedes cuenta que el trazar. track tiene aquí Tiene una hasta su, tablet tiene hasta y su tú estás ahí. MP3. Exacto. Bueno, Pero haz para de música de cuenta- banda. Haz de cuenta que, bueno, toda función de este tractor está controlada por este software. Y para hacer algún cambio, te pide una contraseña que es de uso exclusivo de la matriz de John Deere. Solamente ellos tienen acceso, entonces no lo puedes llevar pues, con un taller particular o hacerlo por tú mismo porque se te bloquea el tractor. Y justo lo que pasa es que un zorro muerde un cable de un sensor del tractor de este Ujú. granjero o de este señor. Y al momento de intentar arrancarlo después, ya no prendía. Porque inmediatamente que hay alguna falla con un sensor buscando a que si alguien quiere meterle mano de manera pues externa que no sea la compañía, Sí, sí. inmediatamente se te bloquea el vehículo, ¿no? En este caso. Híjole. Y él comentaba que se le hacía una tontería porque imagínate también el perfil de este cliente, ¿no? Este granjero tuvo un crédito con el cual sacó ese tractor, pasa este tema y lo importante, lo como muy sonado fue de que para reparar el tractor de la manera en la que John Deere buscaba era pagar, pues obviamente también te imaginas que estas granjas están súper alejadas de la ciudad, ¿no? Entonces él tenía que pagar una grúa que le costaba $5,000 llevarla de su granja a La cual la grúa se descompuso y tuvieron que traer No, otra no, por los eso no pasó, pero, o sea, de que él decía, no, a mí me cuesta $5,000 llevar mi tractor a un centro especializado de John Deere para que arreglen lo que sea más otros 15,000 de la reparación ahí y luego el regreso, o llamar a la compañía y que me manden un ajustador directamente a mi casa que me Sí, lo cobre propio. $20,000 Ah, bueno, no. para repararlo
bueno, aunado con el servicio de que vayan. Entonces ahí está este tema de que antes, por ley, me correspondía, o bueno, más bien yo tenía ese derecho a repararlo por mi cuenta o por cualquier otro lado, no necesariamente pues sí, como el fabricante. Y que actualmente, desde que hubo esta implementación de software o tecnología dentro de pues bueno, sí, como estas computadoras dentro de los productos, ya poco a poco se fue permitiendo que las empresas fueran las únicas que tuvieran esa como autorización de reparo. Exclusividad. Es Te que están también atando más. imagínate también cómo afecta a los mecánicos. O sea, que ¿sabes Sí. qué? Pues ya no puedo, yo no puedo hacer nada porque pues ya las agencias se encargan de eso. Simplemente es cambio de auto, pero... Y también viéndolo desde un tema ecológico, es muchísimo más sostenible el reparar que el desarrollar o construir piezas nuevas para hacer una modificación o un cambio. ¿Me Sí, explico? correcto. O te imagínate en este caso, punto. En el caso más simple, pues del teléfono. Pero imagínate en un auto que diga, ¿sabes qué? No funciona esto, pérdida total. En los Sí. autos hay varias marcas que hacen, Que hacen cierto eso. tipo de movimientos así. O sea, por ejemplo, pues no voy a dar ejemplos por si, por si nos quieren patrocinar. No, Dios quiera. pero sí, por ejemplo, te dicen, oye, ¿y cuándo le toca el servicio al coche? Ah, el coche te va a avisar. El No. coche te No lo va a me decir. digas eso. Y nunca te dicen, y hay algunas marcas que justo lo manejan de esa manera. Se supone que cuando vas a necesitar el servicio, el coche te va a avisar en cuánto tiempo toca el servicio y va a definirlo a partir de lo que requiera, ¿no? Lo cual, pues a veces no te queda como muy claro, ¿no? Cómo es que lo está haciendo. Y eso pasa también mucho con, por ejemplo, con el tema de las impresoras, que también yo creo que es todo un tema también. Pero las impresoras también, Sí, a totalmente. partir de un Sí, tiempo, algo sí pasó. pasaba con las impresoras y también te decían, no, el cartucho no tiene tinta. Sacabas tu cartucho y veías que tenía Pero era porque tinta. no tenía un cierto No. elemento. No, porque el chip decía, no, ya Ya eran 1000 impresiones y ya se acabaron. Mm. Y entonces, no, pero no, ya Pues, fueron no, 1000. me da Pues me igual. parece que Canon Órale. hace poco tuvo una demanda así. Porque desconozco de impresoras. Digo, el otro de usted me enseñó a imprimir porque no supe cómo. No, inventes. En la que estaba la parte de, creo que requiere cierta cantidad, bueno, no sé cuáles son los componentes que necesita. Y lo demandaron porque había unas personas que querían imprimir, creo que a color o a blanco y negro, y que había un elemento que no era indispensable para la impresión, pero te estaba diciendo que lo necesitaba cuando no era necesario. Y así demandaron acá. Claro, o sea, por ejemplo, Órale. a mí me ha tocado, tengo el caso ahorita de una impresora precisamente que no está funcionando y la impresora es un multifuncional. Pero resulta que si la impresora está dañada no te deja usar nada, ni Ninguna el otra escáner, ni nada. O sea, Ah, o sí, aunque claro. aunque no esté funcionando, por ejemplo, los cartuchos de color, bueno, ¿por qué no te dejaría imprimir en blanco y Exacto, negro? Exacto. Y así Sí, son, o yo sea, tuve ese básicamente problema. Sí, no hay sí. de otra. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y además en la parte de las impresoras está súper claro, ¿no? Tú vas y de repente buscas la impresora y llegabas a cualquier tienda de estas de conveniencia. no, más bien, pues bueno, ahora las venden en todos lados, ¿no? Yo decía como Office. las de De Office y inyección de todo ese tinta, tipo. claro. Pero llegas y veías, no sé, la impresora o ibas a comprar los cartuchos de la impresora que tenías. Y veías el costo y decías, 1,200 pesos los cartuchos. Y luego veías al lado una impresora nueva por 1,000 pesos. Exacto. Que así es mejor ibas a donde te rellenaran los cartuchos. No, mucha gente compraba la impresora nueva. ¿También? Y al rato Sí. ya tenía 2 impresoras. Y de repente decía, bueno, pues uso las 2. Entonces ya tenías 2 en donde gastar. Lo que trataban de hacer es eso mismo que hacían, por ejemplo, también el tema de todas estas maquinitas de café que tienen cápsulas. Si te fijas, durante Claro. mucho tiempo era te costaba más barato comprar una máquina con cápsulas que comprar cápsulas. Cuando no la quiera, acepto la donación, profe. Te No, sale, ya- más, te sale más caro el collar que el perro. No, porque ya Me anda haciendo falta una. No, es eso, pero justo lo que hacían era, ¿qué necesitabas? Que todo mundo tuviera o una impresora o una cafetera para seguirlo utilizando. Si te salía tan barata, de repente tenías 2. Bueno, pues le dabas a otra a alguien y ese alguien iba a seguirlo utilizando y justo era lo que se buscaba en este caso. Pero era como muy notorio y sí, lo de las impresoras siempre ha sido así, ¿no? O sea, digo, ahora le han ido 100%. cambiando porque ahora está el tema de que ahora ya le pones como te venden los botes y rellenas tú los tanques y todo. Pero aún así siguen teniendo ese tipo de problemas, justo como el que tú dices, en que algo falla y ya no puedes utilizar nada del resto de las funciones que tiene la impresora. Sí, correcto. Y es que si te das cuenta, pues realmente el negocio está en los cartuchos. O sea, porque ponte a pensar en que, ok, te van a comprar la máquina de hacer café una vez, pero ¿cuánto tiempo te van a seguir comprando el mismo café? Sí. Y ese es exactamente como
donde vieron que realmente estaba en negocio, ¿no? Claro. Que yo creo que, y justo también pasó mucho con el tema de los videojuegos. No sé Es como la gasolina y los coches. O sea, Sí. fíjate cuánto... Pues en este caso yo creo que es por eso que la industria, pues sí, toda esa industria de la gasolina, pues no la han quitado por más que dicen que afecta porque es un negociazazazo. O sea, compras el coche, pero ¿cuántas veces en tu vida le vas a poner gasolina? Y también ponte a pensar en cuántas personas con poder tienen acciones en esa... Claro, En esas empresas. obviamente En esas están buscando empresas, mantener etcétera. su negocio. Claro. Pero también hay otro lado. La verdad es que no te puedes ir a eléctrico de un día para otro. O sea, en realidad hay mucha gente Sí. que ha hecho el estudio y es imposible que ahorita pases la mitad de los coches que andan rodando eléctrico. ¿Por qué? Se te cae la red eléctrica. Y lo que va a pasar al rato es que va a ser igual de caro la electricidad que la gasolina. Claro. ¿Por qué? Por Porque es la lógico. En demanda. cuanto por más la la empieces a demanda. utilizar, Shit. la diferencia, y a veces el tema de los coches, y tiene que ver con lo que veíamos hace rato con el tema de Volkswagen, es, por ejemplo, ahorita, ¿no? Aquí en México específicamente, traes tu coche eléctrico y te sientes muy ecológico, pero ¿de dónde está viniendo la electricidad? Sí. ¿No? O sea, de De- unas plantas que trabajan con... nucleares. No, con no, petróleo, no, igual. de hecho Petróleo. las nucleares terminan De hecho, siendo son las más más eficientes. eficientes, sí. Pero más bien estas que están utilizando combustóleo. Entonces, contaminan peor probablemente que lo que un coche más moderno, con un motor moderno de gasolina, Sí. te pudiera estar dando. Sí, sería como pedir una ensalada en un restaurante de alitas. En fin, No tiene No sentido. encuentro la En fin, la conexión. Yo tampoco, pero... en fin, Sí. la hipocresía, ¿no? En fin, la hipotenusa. Pues sí, la diferencia es que probablemente no estás viendo el humo salir de tu coche, en realidad ya salió en algún En otro ya lado. salió en otro lado. Es que también Este, no somos un y es un eso. país chiquito de Europa del centro donde tenemos la mitad del territorio es un parque eólico y tenemos para Sí. producir. Exacto. No, además acuérdate Energía que no limpia. los quieren aquí, los Ah, parques sí, eólicos, entonces- porque Pero lo mismo, afean lo mismo pasa con más. lo del Bitcoin, ¿no? Algo así con lo de las minerías. La minería de Bitcoin. Bueno, ahora se dieron cuenta que el tema de poder hacer el minado de bitcoins utiliza energía a lo bruto, ¿no? Entonces, ese es otro problema. Pero ahorita que dices también el tema de las gasolinas y pensando en, a lo mejor es lo contrario, pero pensando en este tema de la ¿cómo se llama? Lo que estamos ¿De dónde hablando, está el negocio? hay una cuestión particular con Porsche. El 70% de los autos que ha construido Porsche siguen funcionando, funcionando. de toda la historia. Sí, siempre. Es la Wow. marca que tiene más autos rodando. ¿Por qué? Porque durante todo el tiempo, una de las cosas que hicieron es que trataban de hacer coches que duraran. Y de hecho acaban de comprar una petrolera, ¿no? Ellos lo que hicieron es lo siguiente. Sí. Justo dentro de estas situaciones dijeron, oye, pero es que mis coches, a final de cuentas, yo quiero que sigan rodando. Pues resulta que desarrollaron unos combustibles sintéticos que se supone que en teoría las emisiones van a ser tan bajas, básicamente como casi si tuvieras un coche eléctrico. O tan bajas con la idea de que sigas todavía usando tu pueden Porsche. utilizando, por ejemplo, un Porsche. O otros coches, me imagino, en un momento dado. No sé qué tan cara va a ser, pero fue otra idea también de decir, ok, si al final, porque además es lo mismo, oye, Sí. entonces si hay 70% de los coches que se han construido durante toda la época, es ahora tíralos y porque contaminan, Pero es que también hay. ¿cómo los puedo volver a Yo usar? siento Sí. que ahí Porsche jugó muy bien, porque no es esta empresa a la que le falta la ética y dice, ay, voy a hacer mis coches que duren poquito y que me tengan que estar comprando y comprando y comprando. No, la gente sigue comprando porque tienen la fama de que son duraderos. Entonces agarró esa ventaja y de ahí... Que siempre fue Sí, su sobre visión, eso. Exacto. aunque hay que recordar que son hermanitos de Volkswagen y hoy Sí, en claro, día es son la misma Es empresa. la línea Elite. Hoy en día son la misma empresa. Sí, claro. O sea, está en la misma planta de Puebla. Entonces, Pues- esa pues, es una cuestión. Tengo entendido que se me olvidó cómo Ferdinand se llama. Porsche. Ferdinand Porsche fue el Fue que el creador, desarrolló el bocho, diseñó ¿no? los dos. se fue el encargado por el señor Adolf Hitler en Ay, Dios. crear un Me auto. suena. Me suena. Creo que lo he En crear escuchado. un auto para el pueblo y que además fuera de auto uso para el militar pueblo. y cruzara las dunas. Y que fuera, fuera y que barato. fuera híbrido, modo tanque. Bueno, si hablamos de ética, precisamente también ese tipo de sentido, pues digo, pudiéramos de repente empezar a criticar los orígenes de muchas marcas, Claro. No, hombre. porque están todas. Sí, Porque pues de, sí. de hecho, si empezamos a ver en las marcas alemanas, todas estuvieron de alguna forma involucradas. Involucradas. BMW también, si no mal recuerdo, ellos tenían motores de aviones en Ujú. ese momento. Adidas. No, Adidas no, pero Boss No, Pero- sí, pero es que Hugo ellos, Boss estaba en la parte Boss de- desarrolló los trajes, uniformes. ¿no? Los Pero, uniformes. pero Que Adidas, también, si te das pero cuenta- Adidas era más bien como la marca que ocupaban en las Olimpiadas, ¿no? Ese entonces que eran
como de parte del nazismo y todo eso, ¿no? O lo estoy entendido. No estoy seguro, pero A ver, vamos a buscar. probablemente... A ver, voy a darme la tarea de buscar el uniforme de la Bueno, Alemania nazi en los Y Juegos hablando, ya que estás hablando de las Olimpiadas, un dato curioso. Cuando vienen precisamente las Olimpiadas en Múnich, cuando estaba Hitler, que lo que él quería era demostrar precisamente como Que la raza aria aria era la raza superior, pues él había planchado todo para que en los Juegos ellos fueran los que salieran bien. Y Estados Unidos, si no me recuerdo, fue Jesse Owens, va y les gana en las competencias pues, Con un afroamericano. más importantes, en este caso con un afroamericano. Ujú. Yo aquí tengo la foto. Y justamente. se habla mucho de precisamente pues lo mucho que le dolió eso a Hitler, que Aquí está la bonita en su En el estadio, podio. en Sí. el podio apareciera Wow. él hasta arriba, pues cuando él había tratado de que fuera lo contrario. Pero sabes, el otro día estaba leyendo y me que le parece dio la que mano. me parece que es un libro que sacó, creo que era justo De del él. atleta. Sí, era Ajá. Jesse Owens, el que Ahorita les comento. Sí, Bueno, pero ahorita lo checamos. que fue impactante que le diera la mano. él sacó su libro y lo que cuenta en su libro es que Hitler sí le llegó a dar la mano y felicitarlo. ¿Sabes quién no lo felicitó? El presidente de Estados Unidos. Ay, no es Sí, cierto. era Roosevelt, me Sí, parece. Sí, Él sí, nunca lo Franklin felicitó. Roosevelt. Imagínate, estás hablando de Hitler, que en ese momento Sí. y por, digamos, todo lo que era su ideología, en un momento dado, Sí, fue según su Jesse libro, Owens. según su libro le dio la mano, pero el que nunca le dio la mano fue su propio presidente. Qué triste. Y aclarando tu punto respecto al uniforme, en las fotos poco existentes que hay respecto a este evento, No salió Adidas. no se alcanza a ver, nada Ahí más te se va. ve nada más se ve el escudo de la Alemania nazi. Claro. No, sí, pero fueron desarrollados por Boss, ¿no? Los Pero el uniformes uniforme de militares. el de Militares. uniforme de competición olímpica no aparece ninguna marca. Y ahora Creo que eran nada más los tenis. quiero verme un poco tal Los vez, calzones, pero no sé. controversial y ahorita creo que empata muy bien con el tema de la ética. ¿Qué opinan de este lado? Bueno, más bien como de esta teoría de que, bueno, pues sabemos que la industria farmacéutica es otro nivel, ¿no? Y que muchas veces, y que se comenta de que ya existe la cura para muchas enfermedades Sí, la ética científica. médica. como grandes como el cáncer, VIH, etcétera, pero que no son económicamente, bueno, no son costeables, no es negocio el vender la cura, pero sí es negocio vender los tratamientos. Híjole, es un tema muy triste. Porque sí hay, por ejemplo, formas en las que hay, tengo entendido, no voy a afirmar, pero de que hay ciertos medicamentos que podrían pues contrarrestar la enfermedad de una forma más rápida y lo que hacen es la dosis la disminuyen, creo que la activo para hacer que tú compres mucho más tiempo medicinas. O sea, también la industria farmacéutica tiene un rollo ahí bien pesadito. Y también tienen un rollo con el tema de, ya ves que está todo el tema de la legalización de la marihuana en muchos lados del mundo. Ujú. Y justo hablan de que se le ha atribuido muchísimos beneficios al cannabis y para tratamiento de muchas enfermedades que la propia farmacéutica está como en contra Es correcto. de eso mismo. El Porque, Parkinson, por exacto, ejemplo. porque sería el eliminar de la lista muchos medicamentos que ellos ya han realizado en su momento, ¿no? Lo que correcto. pasa es que una de las cuestiones que más se critica es precisamente que en Estados Unidos lo que pasó es que en un momento dado se le dio carta libre o Muy abierta abierta, básicamente a las empresas farmacéuticas. Hay alguna en particular, ahorita recuerdo los nombres, en donde el tipo de medicamentos que ellos utilizaban estaban basados en el opio, en los opiáceos. Opioides. Que es justo el tema que traen ahorita arrastrando, porque ahorita en Estados Unidos la crisis que tienen es precisamente por el abuso de esa sustancia en particular. Cuando eso pasa, precisamente siendo en este caso la cannabis digamos, otra opción, lo que hicieron fue tapar de todas las salidas. Es decir, no permitir que creciera como una opción, porque la otra, no sé si porque ellos la habían formulado, porque ellos la tenían, o porque también se habían dado cuenta de lo adictiva que era, Que se volvió. la utilizaron. Y entonces, ¿qué pasaba? Que en un momento dado en Estados Unidos todos los médicos te daban ese tipo de medicinas y la gente se enganchaba. O sea, hoy en día dicen que, por ejemplo, el tema de que la gente abuse de estas medicinas era tan sencillo como que de repente si querían conseguir, iban a casa de cualquier persona, abrían el espejo y encontraban algunas pastillas que le habían quedado a las personas que vivían ahí de alguna otra ocasión que había ido el doctor, porque en todos lados las estaban dando y las daban como si fueran dulces. Tuvo la morfina. Es un ejemplo de ello. O sea, por ejemplo, cuando la gente llegaba
mucha gente llegaba de la guerra y era adicta pues a la morfina por todo eso. Se empezó a ser tan adicta a la morfina por todos los veteranos que después ya creció el rollo de la heroína, que es como una parte, creo que derivado. un derivado creo que es potencializado y es por eso que Estados Unidos tiene, híjole, o sea, tanta gente, o sea, creo que es el país que más consume heroína. ¿Y cuántas muertes había en ese país debido a la heroína? A la adicción, porque es una sustancia sumamente adictiva. Claro, y a lo mejor yo no me querría meter en eso porque es un tema, no, es que la verdad creo que es un tema bastante Pesado. profundo, Y además nos Sí, puede dar sí, para sí, un capítulo. 100%. que además cuando lo ves, y a lo mejor ya es un tema de política, porque justo cuando empiezas a ver y analizar todos esos temas de narcotráfico y todas estas circunstancias que se han dado en el mundo, pues de repente Estados Unidos ha sido en muchos casos permisivo de que estas cosas se den. Entonces hay otras, pues digamos, objetivos dentro de lo que han hecho y por qué lo han permitido. Claro. Pero eso no lo vamos a ver. Ahorita sí hablando del tema de negocios, que es como el que queríamos aterrizar, Sí. pues definitivamente la industria farmacéutica sí también ha tenido ese tipo de problemas, ¿no? Hay un programa de John Oliver que se llama Last Week, creo que se llama, de HBO. Normalmente lo que hace es tomar temas polémicos que están en ese momento en las noticias en Estados Unidos, y él hizo justo un programa sobre todo el tema de farmacéuticas, y ahí explicaba precisamente cómo las farmacéuticas, todo el tema de mercadotecnia, lo manejan como si fuera cualquier cosa. De hecho, toda la gente que es la que vende para ellos, decían, tú puedes identificar a un representante de ventas de una farmacéutica porque pues iba a llegar una chava guapísima o un chavo acá atractivo, iba a llegar con un regalito, con cosas para el doctor, y eran personas que de entrada ni siquiera eran doctores, ni siquiera habían estudiado medicina, buscaban gente claro. con ciertos perfiles y ellos lo que hacían era ir y vender. Pero han llegado a un punto en que cuando tú ves, por ejemplo, sus eventos, hacen eventos en donde dicen, no, y ahora vamos a vender más y esto y lo otro y aquello, pero nada tiene que ver con que realmente la gente Esté esté enferma o saludable, esté Que saludable. se cure. Exacto, No, sino ¿quieres vender? en realidad es vender más y además darle, porque eso también era una situación y habla precisamente este tema de Claro. ética, porque ellos ofrecerle de alguna manera... Directa a los Por doctores. ejemplo, decían que a los doctores les llegaban los lunches, el lunch gratis todos los días, ¿no? Sí. Les llegaban. Y hay un punto en ese Y documental en donde De explican Pfizer para el y doctor está García. diciendo justo uno de las Con cariño, empresas que besitos. dice, bueno, ya no vamos a actuar de esa forma. Está una representante diciendo eso, ya no vamos a actuar de esa forma, entonces ya no vamos a mandarle a los doctores cosas como filetes y eso, les vamos a mandar ya solo sándwiches como de jamón y cosas por el estilo. Y dicen, Una tutsibota, güey. sí, bueno, en este caso es en Estados Unidos, pero Ya es, se acerca la... pero es una El cuestión que está así de Lonchibón de Una Bimbo, lonchibón. güey. locos. Su medalla de chocolate, güey. No, y además los metían a los doctores en un momento dado en todo un esquema en donde decían, ¿sabes qué? Oye, tú vas a ser un especialista en esto. Te vamos a marcar como especialista, vas a dar pláticas para nosotros. Diles que utilicen esta medicina. Ay, joder. O el punto, que también está como ridículo, en donde el doctor le preguntaba al representante de ventas, oye, ¿qué crees? Tengo una paciente que ha estado viniendo y trae esto y lo otro y aquello, y me ha estado pidiendo que le dé algo nuevo, y ya le di esto y le di lo otro. ¿Qué me sugieres? Al representante de ventas que ni siquiera era doctor. Y una representante explica, oye, ¿y yo qué hacía? Si ella me preguntaba esto, ¿yo qué hago? Paracetamol. No, pues le vendía No, otra pues cosa. le vendes otra cosa, claro. Si un doctor te dice eso, un representante de una marca X, ¿qué crees que te va a decir? Pues, Pomada imagínate- a la campana, pan puerco. Pan puerco, Viva por Rubén en la frente. Imagínate al Un bolillo doctor, y una al coca. doctor preguntándole al que Al le vende, representante. oye, Sí, no, ¿qué le güey. doy? O sea, pues entonces, ¿para qué estudió, no? Pero justo es como esos temas de lo que estamos hablando de Sí. ética. Sí, 100%. Pero, por ejemplo, en esos casos el problema es cómo la ética de la empresa además va y corrompe la ética de las De personas. otra En este persona. caso de un profesionista como lo que tendría que ser un doctor, que por muchas otras situaciones tendría que cuidar más lo que hace y la forma en que actúa, ¿no? Claro. Y la responsabilidad con la que debe actuar. Porque No, y realmente se están jugando su Su título, cédula. su cédula. Y no es cualquier cosa, ¿no? La exacto. salud, o sea, Sí, Sí, también, no, es- exacto. ahora sí Están que jugando con la vida del ese paciente. sí es de vida o muerte. 100%. pero esos son los casos. En otros casos, como lo del cáncer y eso, pues no sé. El cáncer, decía ahí cura o no. Creo que el cáncer yo creo que es como más complejo de lo que todavía entendemos. Sí, no hay como es uno un- solo, ¿no? pensamos que Es como un una tema de gripa. 10 podcasts. Es súper pesado. Sí, pero ahí también yo creo que necesitaríamos a
Un especialista. ¿Un especialista o una representante de ventas? No, perfectamente. O un representante de ventas, venga. Que nos traiga filete y una tutsibota. Algo así. Una tutsibota para Ya esta si, época navideña. si Sí. empiezan a ver que ya todos los episodios tenemos una tutsigota todos Filetes. y el logo de alguna farmacéutica aquí atrás, Van a saber alégrense por por qué. nosotros. Y un Volkswagen. Muy bien. Pues bueno, no sé si algo más que quieras añadir, Francis. Pues bueno, diría de que creo que en la parte de la ética no hay empresas sin personas. Entonces, para todas las personas que escuchen esto y tengan alguna empresa o quieren formar una, es súper importante que tengan un marco de ética, establezcan, como lo que mencionábamos de Domino's, que la ética que tú tengas, transmítesela a tus empleados. Porque cualquier comportamiento que hagan, bueno o malo, va a afectar positivo o negativamente a la empresa. Manéjate siempre, haz un marketing que no sea engañoso, haz publicidad honesta y pues bien, ya seas médico, veterinario, policía, cajero del Oxxo, de Recorcholis, manejarte con ética es lo que hará que tu empresa tenga, uno, se evite problemas legales y que tengas una imagen pulcra, ¿no? Limpia, claro. 100%. Chan, chan, amén. Katzin. Pues complementando un poco lo que decía Francis, no solo si tienes una empresa o quieres poner una, sino también siendo un colaborador o un trabajador de una y notas que hay alguien que quizás no sea muy ético o veas que tiene ciertas fallas, hay que contagiar realmente ese tipo de actitudes, desarrollarlas. Claramente no es fácil, estamos desde los que no sé, que algún momento manejamos sin licencia o copiamos alguna tarea, algún examen, cualquier cosa que falla la ética, por más mínima que sea, tiene una repercusión. Entonces, si no tratamos de mejorarlo esto a escala personal, no vamos a poder hacerlo en una manera colectiva dentro de una empresa. Entonces, lo mejor es cambiar, si tenemos malos hábitos, cambiarlos, cimentarlos bien, desarrollarlos para mejorar. Y un poco lo que decía Francis, no solo son en aspectos negativos como problemas jurídicos, sino también pues, en tu misma persona. Si no eres una persona ética, ¿qué confianza le aspiras a las demás personas? Y por ende a tu empresa, a tus colaboradores, a tu jefe, a tu personal, ¿no? Entonces es importante saber el concepto general de ética, no nuestra percepción, no lo que entendamos, saber un concepto básico y sobre todo llevarlo a cabo, porque de nada nos sirve saberlo y conocer perfectamente la definición si no lo materializas. Completamente. Y yo también quería agregar el tema de que realmente seas una persona, seas una empresa, creo que tenemos también estar con esta postura o actitud de servicio, ¿no? Digo, desde este punto donde al final la empresa está ahí, pues sí y no, gracias a las personas que al final te están consumiendo, ¿no? Obviamente también se involucra también todo el trabajo que hay detrás de ella, etcétera. Uh-huh. Pero al final, pues las empresas ahora sí que están para solucionar un problema, ¿no? Va hacia el consumidor y creo que comentaba antes de empezar a grabar de que las empresas deberían tomar las decisiones desde ese punto de vista de beneficio hacia el consumidor y no de un beneficio personal. Uh-huh. Y ahí es donde creo que ahora sí, cuando te quitas tus zapatos y empiezas a verlos desde la otra persona, te das cuenta que muchas veces esas decisiones, como la que platicamos de Volkswagen, Apple, la de John Deere, que realmente no sé, si te das cuenta, realmente nunca pensaron en cómo le afectaría eso a sus clientes, de desde su bolsillo hasta pues un lado personal. Y si cambias un poquito la manera de ver antes de tomar una decisión, te vas a dar cuenta si sí o no es correcta. Y también, obviamente, que esa decisión 100% empate hacia dónde vas, ¿no? Vamos a un tema ecológico y Volkswagen se quería vender como una empresa también ecológicamente amigable. Uh-huh. Y sus acciones iban de un lado completamente pues diferente, ¿no? Y hacia muchos otros lados. Obviamente, las empresas tienen el derecho a lucrar. Eso queda clarísimo. Y obviamente, pues, muchas marcas, hablamos en el caso de Apple, que han trabajado y le han invertido muchísimo a toda su tecnología y a sus personas y así. Obviamente no se le niega el que puedan lucrar de todo lo que han hecho, pero obviamente ya cuando buscas sobrepasar y estar por encima del consumidor de esa manera y
y ya querer pues aprovecharse, pues creo que ahí es donde está mal, ¿no? Es correcto. Digo, y rápido para rematar, en la parte de la imagen, es súper cañón porque puedes construir una imagen. Hay una frase, creo que es de Warren Buffett, que dice que cuesta 20 años crear una imagen y 5 minutos destruirla. O sea, ¿cómo te puede afectar un mal manejo de tu ética Sí. y destruir totalmente, como fue el caso de Volkswagen? O sea, te puede totalmente decir, ¿sabes qué? Esta empresa se está manejando de esta forma y no sabes cómo a la gente se le queda en la mente. Claro. Claro, les ha costado mucho trabajo el podérselo quitar de encima, ¿no? Pues aquí estamos hablando de esto. Pero sí, bueno, definitivamente este es un tema que las empresas creo que es importante y creo que de repente lo hemos tratado de hacer más importante nosotros también como consumidores, el tratar de exigir un poco que las empresas tengan una filosofía clara y dentro de esa filosofía algunos valores que de alguna forma enmarcarían su ética, ¿no? Claro. Y que precisamente es lo que a veces como consumidores deberíamos de exigir, pues precisamente a las marcas a las que les vamos a dar nuestra confianza, aunque a veces pues también los consumidores se les olvidan algunas cosas, porque también esa es la verdad, ¿no? Ahorita, hoy en día, si vemos lo que son, por ejemplo, el tema de autos, todo mundo como consumidor habla de que quiere ser más ecológico y quiere cuidar el medio ambiente y le exigimos a las armadoras vendernos camionetas o coches con un perfil más alto como los SUVs que contaminan probablemente 30-35% más que lo que sería un sedán. Pero eso es lo que está vendiendo, ¿no? ¿Y qué es lo que está haciendo? La empresa no está tratando de convencerte, oye, ¿qué crees? Si lo compraras como sedán, realmente estaríamos ayudando más al medio ambiente, ¿no? Lo que están haciendo es, ¿quieres eso? ¿Quieres Está un SUV? bien, Te la doy. te lo ofrezco, ¿no? Los demás siguen pensando que están haciendo bien porque les venden asientos veganos y creen que les van a durar 3 años en vez de unos buenos asientos de piel que te pudieran durar 50. Pero es un poco a veces la forma en que hay como una desconexión entre lo que se quiere hacer, Que ¿no? se quiere, sí, claro. Pero como empresario, bueno, yo creo que tienes que buscar la manera de tener una filosofía clara en tu empresa, que la gente la entienda y la siga, como decía Katzin, es realmente buscar gente que la comparta, ¿no? Exacto. Y si tú te estás en el otro caso, en donde trabajas para una empresa y te empiezas a dar cuenta que hay cosas que no empatan con tu ética, pues intenta ir buscando en otro lugar y busca otro trabajo o algo que se acerque más a lo que quieres, porque tal vez tarde o temprano te van a poner en un lugar en donde tengas que tomar decisiones que no te van a gustar o que van en contra de lo que tú piensas, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante, pero bueno, es un tema bastante interesante el que hemos tomado el día de hoy. Básicamente con esto cerramos, les agradecemos habernos acompañado, los esperamos próximamente en un nuevo episodio. Muchas gracias, esto es Thinking Business, Negocios Inteligentes. Gracias por vernos. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.